Bien, ahora vamos a abordar la última parte sobre otras disposiciones en materia agraria. Vamos a ver la Ley 740 y 741 del 29 de septiembre del 2015, emergentes de compromisos asumidos a través del gobierno y nuestras organizaciones sociales en la Junta Agropecuaria. Veremos también la Ley 866, desde el 12 de diciembre del 2016, que es un acceso al derecho propietario por parte de entidades públicas. Y finalmente dos decretos supremos, el 3467, que hace modificaciones al proceso de saneamiento, y veremos el decreto 1809 de resguardo de áreas productivas. Empecemos con la ley 740. La ley 740 del 29 de septiembre del 2015 ha establecido una especie de pausa en la verificación de la función económico-social, aplicable a procesos de reversión. Esta pausa en la verificación sobre el cumplimiento de la función económico-social ha sido excepcional por el plazo de 5 años. ¿Desde cuándo está vigente esta suspensión en la verificación de la función económico-social solo para fines de reversión? Desde el día siguiente de vigencia de la ley hasta, pongamos ese lapso de los 5 años, nos da octubre del 2020. Esta pausa en la verificación de la función económico-social no es aplicable en procesos de saneamiento y tiene, si vale el término, una salvedad. Si estamos frente a situaciones de predios que están de medianas propiedades o empresas que están totalmente abandonados, es decir, con un incumplimiento absoluto de la función económico-social, sí se habilita la competencia del INRA y podría darse lugar a procesos de reversión. Entonces, la condición en la aplicación de esta ley es que justamente no inste el INRA a procesos de oficio en monitoreos de FES, donde puede detectar incumplimientos parciales sobre el cumplimiento de la función económico-social. Vemos a continuación la ley 741, es la ley de autorización de desmontes, es aplicable en favor de pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas. Esa ley permite dar una excepcionalidad de autorización de desmontes hasta 20 hectáreas. Puede ser aplicable en saneamiento o posterior al saneamiento. Están exentas del pago de patentes. El propósito de esta ley ha sido fomentar la actividad agropecuaria y también es resultado de la Junta Agropecuaria. Tenemos la ley 866, es de 12 de diciembre del 2016, es emergente de las necesidades que han venido siendo identificadas, sobre todo a través de trámites de usufructo que ha recibido el INRA, donde las demandas van por entidades públicas. Las entidades públicas que buscan o tienen más bien el propósito de implementar programas o proyectos de beneficio de la comunidad, de la colectividad. En esos casos, la medida que sí estaba prevista en la norma era el usufructo. Sin embargo, se ha entendido de que para importantes inversiones, infraestructura y demás, es necesario que la entidad pública pueda tener acceso al derecho propietario. Este acceso al derecho propietario se ha previsto en temas de tierras fiscales, lógicamente, porque después están los otros mecanismos de reconocimiento de derecho propietario. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, si se apersonaban durante el saneamiento, estas podían sanear sus espacios de escuelas, centros deportivos y demás dentro del saneamiento. Pero ¿qué pasa con áreas ya saneadas y que tienen la condición de tierra fiscal? Y el Estado necesita emprender nuevos proyectos. Para esos casos está establecida esta ley. ¿Cuál es el procedimiento? Se presenta una solicitud al INRA a través de la MAE de la entidad que solicita las tierras. Se adjunta un plano georreferenciado, tiene que identificarse el área que se requiere con ubicación geográfica. Tiene que adjuntarse también el documento que respalde la existencia de esta entidad pública. Puede ser a través de una ley, un decreto supremo que la haya creado. Se adjunta la personería jurídica de su representante y se tiene también que acompañar del programa o proyecto que justifique este fin del Estado, ¿no? Que acompañe esta función esencial del Estado. Una vez en conocimiento del INRA, el INRA debe requerir un informe técnico y un informe legal. El informe técnico tiene que conducir a establecer si las tierras demandadas exactamente corresponden a tierras fiscales.
El informe legal seguramente va a concentrarse más en el cumplimiento de estos requisitos. Si es procedente el trámite de la entidad pública, entonces el director nacional del INRA emite una resolución de admisión y debe la entidad pública, a partir de esta resolución que admite su solicitud, gestionar un decreto supremo. El decreto supremo es una precautela para que el proyecto que está buscando la entidad pública cumpla evidentemente con un fin del Estado, que beneficie a una colectividad que tenga que ver con un mandato del Estado. Una vez que está emitido el decreto supremo, entonces recién es viable la resolución de reconocimiento de derecho propietario por parte del INRA. ¿Cuáles son las limitaciones que puede confrontar la entidad pública? La entidad pública está impedida de no cumplir la finalidad para la cual ha sido previsto el proyecto o la obra. Está impedida de transferir la propiedad total o parcialmente en favor de particulares, salvo que el programa o el proyecto así lo admita, y también está impedida de disponer el uso en favor de particulares. Entonces, estas limitantes, si son vulneradas, dan lugar a la cancelación del derecho propietario y se deja sin efecto la otorgación del derecho de propiedad. Esa es la consecuencia. También la norma prevé la conversión de usufructo a derecho propietario, es decir, que si hay entidades públicas que han accedido al uso de espacios de tierras fiscales en usufructo, es posible de que haya la conversión y puedan acceder al derecho propietario previo cumplimiento de los requisitos que vimos hace unos minutos. Vemos finalmente dos decretos supremos. El primero de ellos, el 3467, es del 24 de enero del 2016. Este decreto supremo ha procurado impulsar los procesos de saneamiento, desburocratizarlos, y el objeto del mismo es la modificación de los artículos 76, 104, 108, 266, 267, 327, 344, 361, 364 y 408 del Decreto Supremo 29215, que es el reglamentario de la Ley 1715, con modificaciones de la 3545. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Establece que el proceso, la demanda contenciosa administrativa solamente pueda ser planteada por aquellas personas que se consideren afectados y acrediten un interés legal. En dotaciones posteriores al saneamiento, el INRA podrá hacer una depuración de las listas de beneficiarios en función de los criterios de preferencia. En dotaciones ordinarias, como todos sabemos, hay criterios de preferencia, ¿no? Por ejemplo, comunidades que no tengan tierra y residan en el lugar tienen un grado preferente frente a aquellas que no radiquen en el lugar o tengan tierra insuficiente o no lo tengan. Entonces, este mecanismo permite hacer esa depuración del listado de beneficiarios. Esa depuración es bastante importante. Por ejemplo, el INRA puede acudir a ProRevi, pueden hacer un intercambio de información con entidades públicas con el fin de cerciorarse que la persona o miembro de esa comunidad no haya sido beneficiada antes con el acceso a derecho propietario o el reconocimiento si lo tenía. Previa a la emisión de las resoluciones de dotación, el INRA emitirá una resolución administrativa de autorización de asentamiento. Es decir, que con la experiencia que ha tenido el INRA de muchas dotaciones frustradas, porque se trasladan comunidades y en unos casos por la falta de medios para mantener su asentamiento y producir, han abandonado sus dotaciones. En otros casos porque han distorsionado el proceso de dotación y han hecho un uso especulativo de su tierra. Entonces el INRA toma de precautela ya con esta modificación de poder emitir una resolución en todos los casos de autorización de asentamiento que rige por 2 años a fin de cerciorarse que sea un asentamiento que permanezca en el tiempo. ¿Qué otras modificaciones han sido incorporadas por el Decreto Supremo? El proyecto de resolución final de saneamiento va a ser elaborado o es elaborado por las direcciones departamentales. Con el procedimiento tradicional, los proyectos de resoluciones eran elaborados en la Dirección Nacional. Esto pretende agilizar de mejor manera y canalizar los resultados del proceso de saneamiento. Esto no quita las facultades que tiene la Dirección Nacional de ejercer los controles de calidad
que ameriten los casos y dar lugar a las rectificaciones que requiera el saneamiento. Los errores de forma de prueba de saneamiento entonces son corregidos hasta antes de las resoluciones finales. Los advertidos con posterioridad se resuelven a través de resoluciones rectificatorias, sean administrativas, dictadas por el director nacional si es su competencia, o resoluciones supremas en los casos, como ya sabemos, de que el predio cuente con antecedente en título ejecutorial o una resolución suprema. Se dictan resoluciones de transferencia gratuita a los gobiernos autónomos municipales en los casos previstos en la disposición transitoria 15ª de la Ley 031, que tiene que ver con el tema de escuelas, centros deportivos y demás. Finalmente, de las modificaciones que plantea el Decreto Supremo, que dispone el Decreto Supremo, está la derogación de la disposición final 20ª del Decreto 29.215. La derogación de ambas disposiciones nos llevan a que el Viceministerio de Tierras ni el ABT podrán plantear demandas contencioso-administrativas contra resoluciones finales de saneamiento. Evidentemente, esta ha sido una medida que se adopta después de un proceso bastante complejo, donde evidentemente medianas propiedades o empresas que fueron saneadas podían ser falibles de que se interponga este tipo de recursos y que el Tribunal Agroambiental pueda volver a revisar el estatus del derecho propietario. Entonces, una medida que conduce más hacia la seguridad jurídica de los predios agrarios. Finalmente, tenemos el Decreto Supremo 1809, que es de resguardo de las áreas productivas, es emitido el 27 de noviembre de 2013. ¿Cuál es la emergencia de este Decreto Supremo? Recordemos que con la Ley 247 de regularización del derecho de propiedad agraria urbana se motivan, se apertura la posibilidad de ampliación de los radios urbanos a través de sus trámites de homologación, y esto ha movido todo el espectro agrario, semiurbano también, y ha complejizado la situación de predios, de comunidades dedicadas a fines agrarios, donde el municipio acude con fines de optar la concertación en el crecimiento urbano. Este decreto entonces tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo a las áreas productivas en espacios urbanos. Se aplica, como ya habíamos mencionado, durante los procesos de homologación o en ocasión de los procesos de homologación de áreas urbanas. Este Decreto Supremo establece dos categorizaciones: las áreas productivas agropecuarias urbanas como espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal, de extensiones influenciables y o colindantes con urbanizaciones, y las áreas rurales de vocación productiva cuyas características tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria. ¿Qué buscaba esta categorización? Que estos espacios de vocación productiva contiguos a los espacios urbanos puedan, en oportunidad de la conciliación de la concertación con los gobiernos autónomos municipales, poder ser objeto de la exclusión de la ampliación del radio urbano. Aquellos que tengan esta solución de continuidad y sean relevantes en su vocación agrícola, ¿no?, con una superficie continua. En cambio, también precautela la situación de estas áreas productivas más aisladas y que puedan quedar encerradas dentro de los espacios urbanos para que puedan tener un tratamiento distinto. La prohibición que se implementa a través de este Decreto Supremo es que estas áreas aisladas que quedan encerradas en los espacios urbanos puedan ser resguardados por un espacio de 10 años, es decir, que no puedan cambiar su uso. ¿Por qué razón? Porque, bueno, loteamientos y demás pueden acelerar un proceso que no estaba destinado a este predio, ¿no?, de vocación productiva. Entonces, tiene que esperarse esos 10 años en estos predios donde hay una función agropecuaria para que, acabado este lapso, pueda revisarse el uso que se haga de este espacio y pueda ser objeto de un cambio, siempre mediante una evaluación técnica. Con esto hemos concluido la revisión de estas otras disposiciones legales que tienen que ver con materia agraria. Espero que el curso haya sido accesible para todos ustedes. Evidentemente hemos tratado de comprimir bastante material
a fin de cubrir por lo menos un grueso pantallazo de lo que es el régimen agrario en la vía administrativa. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes.